Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios le dio poder y autoridad? ¿Sí? ¿Le dio poder y autoridad? Bueno, también tiene en la casa de Dios autoridad para callar al que está hablando. ¿Sí? Cuando siente a alguien hablando, alguien murmurando, alguien comentando algo, decirle, mi querido hermano, déjalo para después. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Amén. Haga uso del poder y la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 25 y 26. Un texto más que conocido, pero no vamos a hablar de finanzas, ni vamos a hablar de comida, ni vamos a hablar de vestimenta. Mateo capítulo 6, verso 25 y 26, cuando lo encuentre, póngase de pie. San Mateo capítulo 6, verso 25 dice, por tanto os digo, Jesús decía, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más? Leemos nuevamente el 26. Mirad, miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿Por qué le digo que no voy a hablar? Toma asiento. No voy a hablar ni de economía, ni de vestido, ni de comida, sino que vamos a hablar del valor que tenemos para Dios. ¿Sabe? El otro día veía una caricatura y en la caricatura había un hombre muy preocupado por las cuentas, allí su escritorio lleno de problemas. Aparentemente era una persona que tenía muchos problemas con la finanza, con números, y estaba ahí preocupado, afanado, estaba perturbado. Se veía en esta caricatura muy perturbado. Y allí había dos palomas, que una le decía al otro, ¿qué le pasará? Y la otra paloma le dice, parece que nuestro Dios no la cuida como a nosotros. No lo está cuidando como a nosotros. ¿Será que Dios nos está cuidando menos que a las aves? Pues yo no veo aves preocupadas. Le digo la verdad. No veo ninguna en el psicólogo, no veo ninguna tomando pastillas, no veo a ninguna enojada. Aunque hay una, cuando vamos a la Casa Quinta, vemos allí una iguana que es la señora, es la ama y señora del lugar. Como nunca va nadie, ella se siente en su territorio y lo hace notar. Cuando vamos nosotros, esta iguana que ya parece un mini cocodrilo, pasa y mira como diciendo, ¿qué hacen estas personas en mi terreno, en mi lugar, en mi casa, en mi territorio? Claro, ella está siempre, nosotros no. Nosotros a veces pasan meses, a veces pasan años que no vamos. A veces hay que entrar como con machete, ¿no? Para ir reconociendo el lugar. Pero ella está siempre y se siente dueña, no tiene título de propiedad, no paga, ciertamente, por las últimas informaciones que tengo, no ha pagado los impuestos tampoco. No paga la luz, si cortan la luz a ella no se hace ningún problema. Pero yo la veo muy tranquila en el lugar. Y lo demuestra porque lo siente. Y camina y pasa entre nosotros y nosotros decimos, qué prepotente, qué orgullosa pasa, no tiene miedo
no siente temor. Es más, recuerdo una vez llegué y había ahí un fiambre ya que tenía, ¿sí? Era pre-campaña al desierto, y estaba allí en la heladera y digo, se la voy a tirar. Estaba por ahí dando vuelta y tiré, era un cartón, pero le gustó. Le tiré, claro, había mucho, le tiré y le tiré un poco más. Y ya cuando se terminó, me miró, la miré, avanzó y yo retrocedí. Dije, ¿qué pasó? Pensé que había una amistad entre nosotros. Hace media hora que estás comiendo fiambre, viejo, pero fiambre. Pensé que había una amistad entre nosotros. Y avanzó y me hace... ¡Ah! Y yo, ¿sabe qué? Me dije, ¿qué pasó? No la había escuchado nunca. O sea, no solamente es la dueña del lugar, sino pensé oso que era el menso que le daba de comer. Y dijo, si le grito, quizás me da más de comer. Y ahí agarré un escobillón y medio nos entramos en lucha y abandonó. Pero sabiendo que yo después me voy. Ella es la señora del lugar y no le interesa, es más, a veces le incomoda un poco que vayamos. Pero no hay un título de propiedad, no se preocupa por los impuestos, no hace nada, simplemente está allí y tiene la tranquilidad que le pertenece. No se preocupa por el mañana, ¿sí? No me dice la verdad, no sé dónde están mis crías. Ella vive tranquila, vive relajada. Y la palabra de Dios hoy nos habla de la importancia que tiene el hombre. Toda la palabra de Dios nos habla de la importancia que tiene el hombre y la mujer para Dios. Porque esta palabra es un manual de ética, de conducta, de comportamiento, para que te vaya bien. Es un plan de salvación, donde Dios hizo todo para que tu vida sea salva. Para que vos no te pierdas y yo no me pierda, sino que podamos tener vida eterna. Es todo un manual de un Dios que lo revela al hombre diciendo, todo lo que hice, lo hice por amor. No porque tenés algo especial, no porque le interesa algo a Dios de nosotros, simplemente nos amó. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande, tan imposible de imaginar este amor, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para darnos vida eterna, porque había amor eterno sobre el ser humano. Había amor eterno sobre el hombre y sobre la mujer. Y lo que la palabra de hoy nos dice y nos aclara y nos remarca es la importancia que el hombre tiene para Dios. Y nos dice, miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan en un granero, sin embargo Dios las alimenta diariamente. Usted, no sé si usted vio alguna paloma siendo alimentada por Dios. Yo no vi ninguna paloma siendo alimentada por Dios. Dios le provee. No significa que Dios le está tirando el alimento como cuando vamos a la plaza. Dios provee. Y en la mente y en el conocimiento del animal entiende que mañana va a haber comida porque hoy salió a buscar y hoy hay. Y si hoy hay, ¿por qué mañana no va a haber? Por eso la palabra de Dios nos habla de que debemos ser con nuestro Dios como un niño que confíe. Mi hijo no se preocupa si mañana va a tener comida. El que está preocupado soy yo. El que tiene que trabajar soy yo. El que tiene temores de que las cosas se compliquen en mi país soy yo. Mi hijo no se preocupa, él sabe que abre la heladera y si no hay, papá va a comprar o mamá va a comprar. No tiene su mente enferma y contaminada de pensar que su padre en algún momento no le va a proveer. Y recuerdo, cuando yo era niño, vivía de la misma manera. Y cuando... Siento como un murmullo, no sé dónde. Recuerdo cuando era chico, no había para comer, pero yo no recuerdo que no haya comida. No recuerdo que mis padres me decían, no hay para comer esta noche, así que fíjate, ¿eh? Hemos pasado tiempo de abundancia y tiempo de mucha escasez. Pero a veces casi como un juego, tomamos mate cocido a la noche.
y mamá no salía a comprar, sino que amasaba el pan y preparaba algo casero y parecía casi como un juego. ¿Por qué? Porque no era necesario que los chicos supiesen que los padres estaban pasando por un problema económico. El yogurcito también, me recuerda a Mariela los yogurcitos, ¿sí? Con un yogur hacía 32.000 yogures. Está bien, nosotros comíamos como 12, 13 por día con Elías, le metíamos con toda. Pero ahí había una madre y una familia que no se preocupaba en transmitir los problemas, porque el transmitir inseguridad a los niños no va a resolver el problema. O alguno resolvió el problema, a menos que su hijo tenga una cuenta de ahorro y tenga 2 o 3 millones en el banco. Entonces uno va, querido Francisco, te pido por favor, tengo que pagar la luz y vos tenés una cuenta gorda. A menos que el chico pueda resolver el problema, no tiene por qué saber que se está... Porque yo transmito de padre a hijo inseguridades que los van a perseguir en la vida. Naturalmente un niño va contaminando su mente hasta el punto de decir, y papá no era tan fuerte. Antes era Superman, hoy no es tan fuerte. Es más, ahora que lo veo no tiene pelo. Yo pensé que lo hacía de canchero nomás. No tiene. Mirá. La mente con los años y con las vivencias y con las experiencias y con el chocarnos con las realidades nos convierten en personas temerosas, en personas que desconfían. Por eso debemos volver al nivel de los niños, de entender que hoy hay y mañana va a haber también. Y si hoy comí un pedazo de pan casero, fue simplemente por una diversión, porque fue divertido hacerlo. Y mañana lo comemos otra vez y bueno, fue divertido hacerlo. Y lo mirábamos a papá y a mamá y no había preocupación en su rostro. Entonces nosotros estábamos tranquilos. Cuando vamos creciendo, cuando nos vamos sintiendo seguros, cuando vamos viendo nuestras posibilidades, comenzamos a confiar en nuestras manos, en nuestra fuerza, en lo que sé, en lo que puedo hacer. Y comienzo no solamente a desafectar a los padres, sino que comienzo a desafectar a Dios de mi vida. Comienzo a viciar mi realidad, de cómo vivo, de lo que hago, de lo que pienso, porque se va viciando mi manera de entender. Comienzo a ver que Dios quizás no es tan poderoso, o quizás Dios no tenga deseos de hacerlo. La palabra de Dios nos habla y nos revela. El mismo Jesús nos dice, miren las aves del cielo, no se preocupan. Y allí está nuestro Padre Celestial alimentándolos, dándolos de comer. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene valor. Porque usted tiene valor para Dios. Puede pasar por dificultades, puede atravesar pruebas. Pero usted costó un precio muy alto. Yo costé un precio muy alto para Dios. Y fue su Hijo amado. Cuando nosotros nos acostumbramos a pagar muy caro las cosas, a comprar cosas que hoy parecen casi indispensables, y nos metemos en deuda y adquirimos cosas, parece que el mayor esfuerzo y la mayor deuda... Sí, haga callar. Al que está hablando, hágalo callar. Sí. Le dije que tiene poder y autoridad. Tóquelo y hágalo callar. Puede hablar afuera el que está hablando. La palabra de Dios nos habla de un Dios que lo dio todo por nosotros, incluso a su Hijo amado. Y no escatimó nada. Y quien no escatima nada, lo da todo, porque Él nos amó. Cuando nosotros nos acostumbramos a que hay cosas valiosas, para rescatarlas, cometemos la imprudencia de hacer cosas que no debemos. Por ejemplo, más de una vez, quiero aclarar, no molesta el llanto de un chico, ni un niño, ni siquiera un niño corriendo. Molestan los grandes cuando hablan. Ya se volvió casi una costumbre el hablar y el ser irrespetuoso en la casa de Dios.
Por eso lo aclaro y lo digo, y le dije desde el primer momento, usted tiene poder y autoridad para hacer callar a las personas que hablan. ¿Se entiende? Porque cuando estamos alabando a Dios y escuchando la palabra de Dios, es para escuchar la palabra de Dios. Es punto y aparte. Usted tiene ese poder y esa autoridad. Si escuchamos las noticias con respeto, ¿cuánto más la palabra de Dios? No molesta a un niño llorando, quiero aclarar, ¿sí? Tampoco corran todos los chicos. Molesta el grande cuando no tiene nada que hacer y viene a charlar a la casa de Dios casi como algo crónico. ¿Se entiende, no? Tiene poder y autoridad para hacer callar a las personas, ¿sí? Hágalo, ejérzalo porque para eso lo digo. En todos los cultos y en toda la reunión. He visto y hemos experimentado, por ejemplo, a personas que se le ha caído el teléfono a un baño público y sin dudarlo, meten la mano. Nadie dice, ¡ay, se cayó el teléfono! Bueno, después compro otro. ¿No? Y más si el teléfono es caro. Y más si costó mucho comprarlo. Puede caer a un baño usado por otro. Usted va a meter la mano y lo va a sacar. Casi como flash, pensando que no se va a contaminar. ¿Por qué? Porque es valioso. Y lo que hizo Dios por nosotros, que caímos en desgracia, cuando cayó el hombre en desobediencia y en el apartarse de Dios, Dios hizo todo para acercarnos a nosotros. Él se acercó de una manera desinteresada, entregándose a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Entonces no puede ser que el enemigo venga a decirte que no tenés valor, o venga a hacerte creer que no valés nada, o que para Dios no sos importante, o que Dios seguramente tiene otras cosas que hacer, o que Dios es tan soberbio que no se preocupa por mí. El mismo Jesús dijo, gracias Señor, porque siempre nos escuchás. Y lo digo por la incredulidad del resto. Dios te está escuchando en cada momento. Hemos hablado de que la potencia de Dios se expresa cuando yo entiendo que Dios está presente en todos lados. En todos lados. No está presente solamente cuando estoy en la iglesia. Entonces entro a la iglesia y Dios me cuida, entonces vengo bien cambiado y hablo bien y cambio mi vocabulario. Dios está cuando estás en la facultad. Dios está cuando estás en tu trabajo. Dios está cuando estás navegando en internet. Cuando son las 4 de la mañana y te levantaste. Cuando mandaste un mensaje que no se lo podés mostrar a otro. Dios está en todos lados. Entonces, si no pretendo y no quiero y no me comporto como que Dios está en todos lados, no exijo la potencia de Dios. Si yo no voy a tratar a Dios como que es un Dios omnipresente, que Él está en todo tiempo y en todo lugar, no puedo exigir la omnipotencia de Dios, que Él tiene poder para hacerlo todo. ¿Se comprende eso, no? Si yo no respeto la presencia, no puedo exigir la potencia. La potencia de Dios se expresa cuando yo comienzo a comportarme como un hombre y una mujer que está todo el tiempo con Dios. A ver, si usted no quiere o yo no quiero en algún momento decir, no quiero que Dios esté en este lugar conmigo, voy a comportarme como Jonás, pensando que por irme a otro lugar, subirme a un bote y alejarme, salgo de la presencia de Dios. Él es tan grande. Había una canción, las maestras de escuela dominical me van a poder ayudar, que decía, tan grande, tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el poder de Dios. El poder de Dios es tan grande, pero el poder de Dios está donde está su presencia. Por eso su palabra dice, el que habita al abrigo, bajo la presencia, bajo la vigilancia de Dios, morará bajo la sombra de ese ser potente. La potencia de Dios se va a expresar cuando entendamos que vivimos, lo queramos o no, en la presencia. Cuando hablo bien de un hermano y cuando hablo mal.
cuando soy bueno y cuando soy malo, cuando quiero que todo el mundo me vea y cuando no estoy listo para que me vean. Dios está presente en todos lados, lo quiera o no lo quiera yo. Y cuando entiendo eso y cuando comienzo a comportarme y a entender que no me puedo ocultar de la presencia de Dios, la potencia de Dios se expresa en tu vida, en sanidades, en milagros, en prodigios, en caminar a la sombra y al abrigo de Dios, la protección de Dios. Y Dios hizo esto, metió sus manos en la inmundicia, se hizo inmundicia para poder salvarte a vos y a mí. Y envió a su Hijo a morir en una cruz, la muerte más vergonzosa y para los peores criminales en aquel momento, porque esa cruz nos pertenecía a nosotros, a vos y a mí. Y si Él envía a su Hijo, ¿cuánto más va a hacer por nosotros? Que el enemigo no te miente, que no te mienta, que no sos importante, que Dios no te escucha, que Dios no está a tu alcance, que Dios no va a hacer nada en tu vida. Él está presente en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de problema, en los momentos de dificultades. Él está presente y Él quiere hacer algo en tu vida. Por eso le digo que tiene poder y autoridad. Porque mientras usted esté enojado que hay alguien que está hablando, está perdiendo la posibilidad de escuchar una revelación de Dios. Una palabra que quizás escuchó 1.000.000 de veces y hoy se le abre nueva luz a su vida y la puede poner en práctica. Entendamos que si las aves del cielo viven despreocupadas, ¿sí? Las aves del cielo no piensan, ay, hoy tengo un año más, soy un año más viejo. No, ellos viven simplemente el hoy, con las realidades, con las limitaciones que tienen. Vamos a las plazas y podés ver palomas sin un ala o sin una pata y adaptándose a caminar y a hacer las cosas porque no miran qué antes podían y mañana qué van a hacer. No, simplemente viven el día. Y debemos acostumbrarnos a ocuparnos en el día de mañana, pero no a preocuparme. Para que el día de mañana sea favorable, la palabra de Dios dice que tengo que sembrar hoy. Hoy. Porque lo que cosecho mañana es la siembra que estoy haciendo hoy. Si siembro mal, voy a cosechar mal. Si me comporto mal, voy a cosechar mal. Su palabra dice, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi querido hermano, sos valioso para Dios. No te dejes mentir por el enemigo. No te dejes mentir por tus padres si te maltratan. Y no te digo ponete en contra de tus padres. La palabra de Dios dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Porque hay bendición y hay largura de días en esa promesa, en ese mandamiento. Dios nos manda a amar a nuestros padres, sean buenos o sean malos. Pero no me manda a creerle los que me dicen. Si tu padre te dice que sos una basura, es su punto de vista. Si alguien te maltrata, es su manera. Si alguien te menosprecia, es lo que él piensa y es su valoración, no es la valoración que Dios tiene por vos. Dios envió a su Hijo a morir por vos. Hay valor en tu vida, hay sueños sobre tus vidas. Dios tiene sueños sobre vos. Esos sueños tienen que cumplirse más allá de tus realidades. Porque Dios te habló en el fin de semana pasado y te dijo, es tiempo de pasar. Hoy, ya, ahora, es tiempo de ponerse en pie y pasar y avanzar y ver la gloria de Dios. El título de esta prédica es ¿no valemos más? ¿No valemos mucho más? Vos valés mucho más, mucho más.
Si usted quiere seguirme en Mateo 14, 22, ahí nos relata, Jesús, bueno, había atravesado algunos momentos difíciles. Los discípulos de Juan le habían dicho que a Juan lo habían matado. Allí, tratando de apartarse un tiempo, se reúne una gran multitud. Los discípulos lo apresuraron para decir, mira, vámonos, alejémonos de aquí. Y Jesús dijo, no, ocúpense de la necesidad de las personas, denles de comer, atiéndanlo. Los atendieron, alimentaron a 5.000 hombres, más mujeres, más niños, más personas menores a 30 años. Y allí estaba Jesús y dice que envió a sus discípulos a pasar al otro lado, a la otra orilla, a subirse una barca y pasar hacia el otro lado. Y allí Jesús fue a orar y se hizo la medianoche, muy tarde. Cuando estamos mal, mi querido hermano, es tiempo de orar. Jesús lo hizo. Jesús estaba mal. Había tenido una noticia terrible. Se quiso apartar y tuvo que servir a una multitud. Y envió rápidamente a los discípulos, que estaban apurados, los discípulos se querían ir. Y Jesús los hizo quedarse a atender a esta gente. Ahí experimentaron la multiplicación de panes, de peces. Y Jesús los envía. Y Jesús se quedó orando allí. Y dice que después, a medianoche, la barca ya estaba en el medio de aquel gran lago. Y se había desatado una tempestad. Y la palabra de Dios nos dice que los vientos eran contrarios. Y allí apareció Jesús, caminando les aparece a los discípulos. Dice el 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Despidiéndole, la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Cuando Jesús te manda a un lugar, el camino no va a ser sencillo. El mundo se te va a poner en contra. Cuando obedezcas a Jesús, cuando escuches el llamado de Jesús, el mundo se te va a poner en contra. Tu familia se va a poner en contra. Las circunstancias se van a poner en contra, porque hay un propósito importante para tu vida. Porque en la obediencia está la bendición. Cuando vos obedeces al Señor, lo primero que va a pasar es vas a tener vientos contrarios de todo el mundo. Todo el mundo te va a decir qué hacer y cómo. Todo el mundo te va a decir por acá no. Todo el mundo se va a poner en contra de lo que haces. Porque hemos entendido en este tiempo que si queremos agradar a los hombres, vamos a desagradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, naturalmente vamos a desagradar a los hombres. Por eso a los discípulos, cuando obedecieron la voz de Jesús de pasar al otro lado, en medio del mar, se desató una gran tormenta porque dice que había vientos contrarios. En la voluntad de Dios siempre vas a encontrar los vientos contrarios del mundo. Pero quédate tranquilo, porque Jesús está ahí. Porque hay un propósito para tu vida. Porque no será con tus fuerzas, será con las fuerzas que Él te dará. Amén. ¿Estás asustado? Porque hay problemas, porque hay dificultad, porque no conoces el día de mañana. Las cosas se han complicado. Los vientos se han puesto en contra. Las situaciones se han impuesto en contra en tu vida. Quizás familiarmente, quizás en lo laboral o en lo económico, o con tus hijos, o con tus amigos, o con las personas que te rodean, o con el mismo mundo se puso en contra.
y se pusieron en contra. ¿Sabés por qué? Porque estás obedeciendo la voz de Dios. Pero no te asustes, porque el mismo Jesús te está diciendo, los vientos están en contra, porque yo estoy aquí. Los vientos están en contra, porque estás haciendo mi voluntad. Los problemas llegan a tu vida, como llegan a la vida de cualquier mortal. Dice su palabra que el sol sale sobre justos y pecadores. En el mundo van a tener aflicción, sean cristianos o no lo sean, obedezcan a Dios o no lo obedezcan. En el mundo van a tener aflicción. Porque habrá una tierra donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde será gozo, alegría, donde viviremos con nuestro Creador, donde veremos y experimentaremos la gloria de Dios constantemente. Y donde tus lágrimas serán enjuagadas. Pero no es esta tierra. Yo siento decírtelo. Pero Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, como lo tiene todo el mundo. Pero confíen, porque yo vencí al mundo. Eso es lo que te dice hoy el Señor. No tengas temor. Soy yo. Muchas veces nos asustamos de Dios. Nos asustamos de las cosas que suceden. O pensamos que las cosas suceden porque estoy en la iglesia, o porque estoy haciendo caso, o porque empecé un tiempo en obediencia. No. Las cosas se van a complicar porque vivimos en este mundo que irá de mal en peor constantemente. Estés en la iglesia o no lo estés, seas obediente o no, la diferencia está en el gobierno de Dios. La diferencia es quién gobierna tu vida. La diferencia es que si sos papá, te preocupás por el día de mañana. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si voy a tener para comprar? ¿O cómo enfrento los problemas? Pero si sos hijo, mirás a tu padre y decís, va a estar todo bien. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, mi querido hermano, yo no sé qué quiere ser usted. Yo quiero ser hijo. Hijo, quiero en los problemas mirar a mi padre y decir, va a estar todo bien. Simplemente porque Él venció ya al mundo, porque los tiempos están en sus manos. Él no vive en el tiempo, los tiempos están en la mano de Dios. Para nosotros parece algo eterno, algo imposible, algo inalcanzable, controlar el tiempo. El domingo hablábamos de que el tiempo avanza incesantemente y si no lo aprovechás bien, bueno, te caes, no sabés cómo avanzar, las cosas pasan, te pasan por encima. La palabra de Dios decía, aprovechando bien el tiempo. Para nosotros es algo inimaginable, pero los tiempos están en las manos de Dios. Nada pasa sin que Él lo permita. Nada sucede sin que Él esté en el control. Nada llega si Él no lo preparó antes. Mi querido hermano, es nuestra decisión. Quiero ser padre, quiero ser pastor, quiero ser primo. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser un hombre que enfrente la vida todos los días? Sí, lo voy a enfrentar, pero Él hará camino delante de mí. Él abrirá puertas donde están cerradas. Él hará. No te asustes, porque yo estoy contigo, Jesús. No te desmayes, porque yo soy tu Dios, dice la palabra. Si pasás por fuego no te vas a quemar. Si pasás por las aguas no te anegarán, no te encerrarán, no te aislarán. Y yo estoy contigo. Mi querido hermano, quizás el enemigo quiera atemorizarte. Quizás el enemigo hable a tu oído tratando de hacerte tomar decisiones. Sé guiado por el Espíritu de Dios. No seas guiado por los impulsos. Quien se guía por impulsos se equivoca. No seas guiado por los impulsos. Sé guiado por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Que hay un solo Hijo. El único Hijo unigénito genético de Dios se llama Cristo Jesús. Jesús. El resto somos adoptados. El resto esperamos el cuidado de Él. Y quien decide si somos hijos o no es el Espíritu de Dios.
Si el Espíritu de Dios te guía, sos hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios no te guía, no sos hijo de Dios. Por más que prediques la palabra, por más que estés en un púlpito, por más que seas evangelista o pastor o diácono o maestro, o limpies la iglesia o toques la música, si no sos guiado por el Espíritu de Dios, no sos hijo de Dios. Los hijos de Dios están guiados por su Espíritu. No hay otra. Yo soy el camino, dice su palabra, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Mi querido hermano, usted vale mucho más de lo que el enemigo te dice, mucho más de lo que vos te decís. Por supuesto que la palabra de Dios dice que pensemos con cordura, porque algunos nos pasamos de rosca, algunos no pensamos que somos pocos, pensamos que somos demasiados, y también está mal. Cordura en nuestros pensamientos, entendiendo que somos hijos de Dios y que Él toma cuidado de vos. ¿Quién querés ser en esta noche? Yo quiero ser hijo y que se ocupe mi Padre, no yo. Yo me voy a ocupar. Yo voy a pensar en el día de hoy. Yo voy a aprender de las aves como me enseñó Jesús. Mirá las aves, Ezequiel. Mirá las aves, hermano. Ellos saben, natural, la experiencia les enseñó que va a haber comida. La experiencia les enseñó que cuando salen por la mañana, el sol estará allí. No piensan que el sol mañana no va. El sol es una fuente de calor que se está extinguiendo, Dios mío. Y estamos, le queda 148.000 millones de años. Dios mío, ¿qué vamos a hacer cuando se termine? No se haga problema, usted no va a estar acá. Nos basamos en las dudas, nos basamos en las incertidumbres, nos basamos en el temor. El miedo es parte de nuestra vida. Busca primero el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay seguridad, en el reino de Dios hay paz, en el reino de Dios hay provisión, en el reino de Dios hay futuro, en el reino de Dios hay todo lo que Él quiere para tu vida. Porque en el reino de Dios yo simplemente vivo y reconozco quién es mi Rey. Y vivo bajo sus estatutos. El resto le pertenece a Él. No tengan miedo, le dijo Jesús a sus discípulos. No se atemoricen, soy yo. Hoy el Señor te está diciendo, para mí sos importante. No tengas miedo por las circunstancias que pasás. Soy yo el que está a tu lado. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé esa sencillez de poder confiar en Él. Porque si confío en Él, mañana será más fácil confiar en Él. Y pasado será más sencillo, porque la experiencia de vivir en Cristo te va a mostrar que la provisión viene de Él, no viene de un trabajo. ¿Sí? Con el sudor de tu frente, Adán, ¿sí? Te ganarás el pan. Con trabajo. Pero ¿sabe qué? Fíjese, Dios le dijo a Adán cuando desobedeció, ahora vas a tener que trabajar. Y el trabajo te va a cansar, el trabajo te va a fatigar, el trabajo te va a desalentar y siempre vas a estar ahí, sufriendo el trabajo. Vino el segundo Adán, Jesús, y dijo, no se hagan problema por la comida o lo que van a vestir. De esas cosas se preocupan los gentiles. Es el mismo mensaje. Adán no fue castigado. Adán no pesa una maldición sobre su vida. Simplemente desobedeció. Y hoy tengo que aprender a ser obediente a Dios. Y si soy obediente, de esos temas se preocupan los gentiles, los que no conocen a Dios. El primer Adán caído tenía que preocuparse por el trabajo y lo que hacía y lo iba a sufrir. Pero el segundo Adán nos dijo, no se preocupen, ¿sí? Por el vestido, no se preocupen por lo que van a comer. ¿No es más importante que la comida el cuerpo? ¿No es más que la comida la vida?
no es más importante que el vestido, el cuerpo. ¿Por qué te preocupas por otras cosas? ¿Por qué te afanás por las cosas que hoy son y mañana no serán? ¿Por qué tenemos esa incertidumbre de no sentirnos acompañados por Dios? ¿Por qué tenemos esa incertidumbre de sentirnos abandonados por Dios? O que todo es nuestra contra. Y si llueve, es por mí. Y si las personas se enojan, es por mí. Hoy escuchaba a un pastor y decía, las opiniones de las personas no sirven para nada. El opinólogo es un fracasado. ¿Sí? Esto no lo escuché de un pastor, esto se lo digo yo. El pastor que escuchaba allí en la oficina decía, las personas van a opinar, hagas lo que hagas, van a opinar. Y las opiniones no van a cambiar tu vida, la van a cambiar cuando vos las creas. Ahora, hace un tiempo atrás, yo le dije, y me la jugué, algunos opinólogos me lo voy a poner en contra. Casi siempre los que opinan son los fracasados. El que no pudo hacer algo, pero se convirtió en un excelente crítico. Casi siempre el que critica el fútbol es alguien que fue un fracasado para jugar. Porque usted cuando ve en un programa de fútbol a un exfutbolista, difícilmente critique o lastime a otro futbolista. Pero el que critica, el que lo mide, es el que fracasó, el que nunca llegó. Entonces critica al que llegó, como el crítico de cine, como el crítico de comida, el que estudió cocina, pero sus recetas nunca fueron conocidas. Siempre fue un fracasado. Y tuvo que dedicarse a criticar la comida de otro porque si no, tenía que trabajar como un cocinero desconocido. El opinólogo es el fracasado de la vida. No te conviertas en un opinólogo. Convertite en un protagonista de la vida. Convertite en aquel que juega diariamente la vida que te tocó vivir. No reniegues de lo que te toca vivir, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Hacé tus propias recetas para vivir. Cocina tu propia vida siendo guiado por el Espíritu de Dios. No critiques la vida del otro, porque cuando criticás te convertís en un fracasado. Te convertís en alguien que quiso y no pudo. Creo que Dios tiene mayores cosas para mi vida que ser un crítico, que ser un fracasado que solamente critica a aquel que pudo porque yo no pude. Mi querido hermano, sé protagonista de la vida. No tengas miedo.